Ya está con nosotros en la mesa nuestro productor estrella, el compañero Elías Giumeli. ¿Cómo estás, Elías? Bienvenido. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Bien, papá. ¿Todo tranquilo? Sí, de 10. Bienvenido. Bien. Bien ahí. Estás ocupando un gran espacio, ¿eh? Es gigantesco el Hoy espacio, tenés. muy grande. No, bueno, le mandamos un saludo a compañero Pablo Rodríguez, que está con fiebre. Así que dije, bueno, voy a ver si puedo suplantarlo. Bien. Y acá dice... No reemplazarlo, sino suplantarlo. Dicen, solamente. saludos desde la Secretaría de Innovación en CGT, abrazo a los compañeros delegados de Acara y que vuelvan las columnas de Giumeli. Dice así que bueno, Ahí estamos va. respondiendo al compañero también, Acá está, Carlos López Camero, le mandamos un fuerte presente. abrazo. Allí desde CGT que nos está escuchando, la Confederación General del Trabajo. Exacto. Eh, La confederación entera A nos pedido escucha. de la Confederación. entera, histórica, pusieron- aquella que ha escrito las mejores páginas del movimiento obrero argentino, nos escuchan acá. Está hermoso. ahí el compañero López Camelo, que le mandamos un saludo, puso en el Salón Felipe Vallese el programa y lo están escuchando. Muy bien. Muchísimas Que gracias. vamos a hablar un poco de Qué eso grande. también. Muchísimas gracias. Así que le mandamos un saludo allá a toda la Secretaría de Innovación. Están con altavoces, todo, lo está escuchando Dader, todo. Sí, Daer está sentado ahí Bueno, escuchándolo. un fuerte Así abrazo, que compañero Héctor Dader. Un abrazo. Y bueno, justo hablamos del Salón Felipe Vallese, vamos a hablar un poco de eso, no solamente de Felipe Vallese, sino también de Sacco y Vanzetti. Ayer, 23 de agosto, es aniversario no solamente un suceso de lo que fue la ejecución y el asesinato de Sacco y Vanzetti, sino también la desaparición de Felipe Vallese. Un delegado de la UOM, trabajador, miembro de la Juventud Peronista, que fue secuestrado y desaparecido. En el 62 fue el Sacco y Vanzetti, en el 27. Y hoy hablábamos con Pablo como para hablar un poco sobre la fecha y preparar como estas serían como perfiles que tienen bastante en común y que tiene también un poco en común con los tiempos en los que estamos transitando. ¿Hay relación entre las dos? Hay una relación entre ambas, entre las figuras que encarnan entre los tres, entre los dos sucesos. Y vamos a empezar a hablar un poco. Primero, la clásica siempre es hablar de Sacco y Vanzetti en como clases de historia, en la secundaria, un poco de lo que fue el movimiento obrero en Estados Unidos, o bueno. ¿Quiénes fueron Sacco y Vanzetti? La mayoría sabe, pero bueno, un repaso. Fueron dos trabajadores, dos anarquistas, ambos inmigrantes de Italia, están en Estados Unidos, y son... que ahí podemos, si no las imágenes, yo lo que voy a hacer ahora es lo que hago atrás, o sea, joderlo a Franco bien. y manguearle, poner, tac. Pero ahora Así vamos por con el la micro. primera, A ver. con Sacco Vanzetti. Sacco y Vanzetti son, como dijimos, son extranjeros, vienen de Italia, vinieron de a lo que es América, y uno fue zapatero, Sacco fue zapatero y Vanzetti era pescador. ¿Qué es lo que pasó? Eran anarquistas, la mayoría de los trabajadores en ese momento no eran anarquistas o comunistas, de los trabajadores que militaban y bueno... hubo un asesinato, un robo y un asesinato en una fábrica y fueron inculpados. No había demasiadas pruebas o había pruebas bastante adulteradas en donde los ubican como los culpables. Incluso alguna de las pruebas que tenía Sacco, que era zapatero, tenía el fichaje de ese día que había ido a trabajar. Incluso esa prueba fue desestimada. Bueno, hubo todo un juicio bastante tendencioso, tirado Sí. de los pelos para señalarlos Culpables. como culpables. Uno de los que
motivó esto fue el juez. Yo tengo los machetes, obviamente, los machetes de Pablo. Pablo, la sabiduría la tiene él incorporada, yo. Nosotros machetes. Yo no, obviamente. No, Webster Tiger fue un juez allá de Estados Unidos y obviamente en ese momento de mucha efervescencia anti-inmigratoria, mucha efervescencia anti-anarquista, anti-obrera. Recordemos que en ese momento las 8 horas no estaban aseguradas para todos los trabajadores, incluso muchas veces en la actualidad no lo están. Pero estamos hablando de 1920. 1920 fue el asesinato, claro. Fueron 7 años de juicio. En ese momento, desde lo que fue no solamente el juez, sino también el fiscal, mucha búsqueda de atribuirle el crimen a 2 inmigrantes y anarquistas, que si bien tenían en ese momento estaba mucho la tendencia anarquista revolucionaria, de atentados, bueno, sirvió mucho de ese estigma para encajárselos, ponerlo en ese estereotipo de anarquista que pone bombas, bueno, a estas 2 personas. Sí, había algo de disciplinarlos, ¿no? Disciplinar el movimiento, si se quiere, a partir de esos, o sea, de culpabilizar a los 2 y justamente como demostrarle al resto que podían, digamos, ser también castigados. Sí, si bien no hay que ser inocente, y en ese momento que era un clima mucho más que ahora, obviamente, de disparos en la calle, igual Claro. Estados Unidos, gente que iba con armas todo el tiempo. Bueno, cuando los agarran llevaban armas, pero en ese momento todos andaban calzados. Claro. No es muy, Bueno, no es muy Estados Unidos raro. pasa ahora. Incluso ahora, Claro. la Constitución estadounidense como que los respalda en la aportación de armas. Hay mucho, cuando hicieron la Constitución era más para pelear contra el rey de Inglaterra. Esa es la justificación, ahora medio extraño. Sí. Pero bueno, todo muy un sesgo muy antiinmigrante y una búsqueda de culpar en ese momento, o sea, la figura del enemigo de la sociedad es el obrero anarquista inmigrante. Que el obrero anarquista trae un poco esta idea de organización, de que los trabajadores tienen que estar unidos, que los reclamos tienen que estar también organizados, y también la parte patronal observa ese movimiento, ¿no? Que es lo que fue hoy finalmente el germen del movimiento obrero, que parte desde ese lugar, ¿no? Sí, lo que fueron, incluso acá en Argentina, un fuerte movimiento anarquista. Fueron los primeros grandes movimientos, también con los comunistas, acá en Argentina, que organizan a los trabajadores, y lo organiza desde, más que nada, desde una reacción ante todo el ataque de la patronal, ante las injusticias, incluso también había guerras, la Primera Guerra Mundial, en donde los soldados son incluso trabajadores al servicio de los, en ese momento, mucho de la gran industria armamentista. Son soldados que van a la muerte. Entonces, como ya la guerra como un trabajo. Entonces, quienes iban a morir eran los trabajadores. También el movimiento anarquista se nutre de eso para seducir a los jóvenes, las mujeres también. Frente a tanta opresión y represión, el anarquismo juntó bastantes compañeros y compañeras. Y la figura y la institución que los nucleaba era el sindicato, también como la organización frente a, en ese momento, un Estado que buscaba disciplinamiento. Bueno, a modo resumido, obviamente, juicio son 7 años, pero sin demasiada búsqueda de la verdad, se lo juzga.
Incluso no lo guardaron en el registro del juicio, pero se dice que el juez Tayer dice que aunque estos dos anarquistas no hayan cometido el crimen, no hayan robado y no hayan asesinado a que era un guardia de seguridad de la fábrica, tienen que sentenciarlos a muerte, tienen que ser juzgados como culpables. Aunque no hayan cometido nada, ya ahí te muestra que ya el portar esas ideas ya es un peligro. Obviamente, acá en Argentina, como en todo el mundo, se hicieron eco. Hay incluso manifestaciones en cuanto al hecho. Vamos, si no al primer, lo que es el Obrero Gráfico 1. Que creo que está, dices, no sé si por la parte de abajo. Bueno, ahí ya empiezan, como acá en Argentina, se hacen eco rápidamente y empiezan como a relatar y a seguir lo que es el suceso. Y marcan y hablan un poco también de lo que es una búsqueda de persecución hacia quienes son compañeros. Ya hay, en ese momento no hay, el anarquismo no creía en patria. No cree en patria, entonces hay como son compañeros, el obrero estadounidense es tan compañero como el obrero acá argentino. Claro, el enemigo común es el opresor. Y el opresor, no importa la nacionalidad. Vamos sino a la siguiente, también en el siguiente. Estas son recortes, es el diario periódico del Obrero Gráfico, de la Federación Obrera Gráfica, que es sindicato que continúa en la actualidad. Es muy interesante que en ese momento, digamos, si pensamos la comunicación hoy por hoy, que la información se difunde en un segundo, en ese momento, digamos, que no existían estos canales de comunicación, como igualmente estos movimientos hacían eco muy rápidamente en todos los nichos, digamos, donde la inmigración y estos movimientos anarquistas más libertarios de época, digamos, tomaban acción, tomaban medidas inmediatamente, o sea, lo más inmediato posible para aquel momento, ¿no? Sí, y rápidamente toman parte. Hay que recordar que en ese momento también mucha inmigración italiana en Argentina, y en América de las grandes ciudades, los países que reciben más inmigración italiana son Estados Unidos y Argentina. Donde se hacen donde se trae muchas de esas ideas anarquistas. También incluso, bueno, no sé si yo de acá no veo, si me ayudan, pero si es el segundo periódico del Obrero Gráfico, ahí ya empiezan creo que en la parte de abajo, por ahí, no, si no me equivoco, ya empiezan como a convocar a... Campaña pro Saco y Vanzetti. Claro, exacto, como para concientizar a toda la sociedad de la injusticia que se estaba llevando a cabo. Menciona la Fora inclusive, mirá. Exacto, que ya empiezan hay que recordar, en ese momento no hay tanta organización así estructural entre los sindicatos, no tanto por ahí como ahora que hay ya... Tenés una confederación con sindicatos y ya organizados. Es más el nacimiento, si exacto, quiere, ¿no? Es más el nacimiento. Pero bueno, incluso creo que ahí dice que en un momento, pero como que se saboteó la comisión para generarlo como mucho... falta mucho ponerse de acuerdo de ahí entre las organizaciones, entre los trabajadores. Por ahí, bueno, algo que trajo por ahí el peronismo es organizarse más para un bien común, y acá es como mucha asamblea. Claro. Está muy bien la asamblea, ahora cuando la asamblea son 100.000 personas es un... Claro, bueno, el consenso es más complejo, sí. Incluso, bueno, y pasan los años, ahí pasamos a la siguiente, que bueno, esas se empiezan a armar asambleas, claro. No, huelgas, hay paros incluso acá en Argentina, en distintos puntos en Buenos Aires, en Rosario, también en Jujuy, debe haber más, pero bueno, los registros que por ahora tenemos.
por ahora tenemos como si Impresionante, fuéramos ¿no? historiadores. Bueno, pues hay un Para trabajo, la semana que viene hay, tenemos otras cosas. Claro. hay un No. trabajo de investigación. Claro, esa foto obviamente la tiene del Archivo General de la Nación, es Congreso. Bellísima. Para que me fijo que lo tengo acá, porque obviamente no. Esa es, ¿cómo se llamaba? Acá. ¿Volten? No, es Angélica Mendoza. Ah, sí, la había- Era una obrera comunista y también dirigente sindical. Volten estaba en Rosario en esa época y después viene para acá, si no me equivoco. Sí, puede ser. También estuvo en Uruguay. Bueno, Después se va a hay- Uruguay, se exilia a Uruguay. Hay mucho que tienen de ir yendo de un lugar al Claro. otro, más que nada por la persecución. Bueno, eso fue el 21 de agosto de 1927, 2 días antes de la ejecución. Y incluso hay dicen que más de 100.000 personas, tuvo que hacerse cordones policíacos como para contenerlo. Y bueno, ahí Ángela Mendoza, que es, si no me equivoco, mendocina fue una de las oradoras. Hay que ver también el nivel de como de improvisación, por así decirlo, un poco. Ahora los actos por ahí que organizamos ya se puede preparar un Tiene otra escenario, estructura, claro. tiene otra estructura. Hay que ver también que Otra no- discusión, claro. Sí, y otra legitimidad. Acá ahora podés hacer un acto y permisos municipales, lo que sea, pero podés tener ahí libertad de expresión. Obviamente, Con todos sus condicionamientos. sí, exacto. En ese momento era meter 100 lucas de personas. Espontáneo, sí, claro. No sé si espontáneo, pero Bueno. con el boca a boca, con la poca estructura que se podía tener, bastante impresionante y para algo que era... ¿Cuánta gente? Más de 100.000 100.000 personas. personas. Algo ¿Cuánto que metió era... Milei en Movistar? ¿12.000? No pasemos por ese... No hace falta. No, bueno, para algo que sucedía en Estados Unidos también. Tal cual. Incluso hay, creo que a la siguiente imagen, que es un llamado de la Federación Obrera Provincial Jujeña. Lo tengo acá porque no se va a alcanzar a leer, pero bueno, llaman a salvar a los compañeros Sacco y Vanzetti de la silla eléctrica. Para hacer un mitin, una manifestación, ese mismo día, que fue en Congreso, 21 de agosto, lo hacían en la plazoleta 23 de agosto allá en Jujuy. Por Sacco y Vanzetti todo el mundo debe concurrir al gran mitin manifestación. Exacto, dice... Como decía nuestro profe, no se podía poner asamblea porque generaba mucho ruido y entonces usaban el meeting. El mitin. Dice, en una también de ahí dice, nosotros permitiremos con nuestro silencio que se cometa semejante crimen con 2 hombres indefensos, no y 1000 veces no. Bueno, ese era como el tenor o también las formas de manifestación, mucho, bueno, mucho como panfleto realizado, ahí con obviamente la imprenta de la organización sindical que tenían ahí, que bueno, creo que cuando estuvo Jorge Capo y Pablo hablaron un poco de eso, de una de las herramientas fundamentales al comienzo era tener un mimeógrafo o una imprenta, que era lo que les servía para poder trasladar, no sé, o los reclamos o los ideales. El nivel de organización, Volantear, porque esto digamos no era algo central de Buenos Aires, no era un grupo de personas, nada, de un lugar. Ahora con no, redes sociales y todo eso es como incluso se te Claro. hace por ahí Incluso difícil organizar. Que bueno, un poco también es lo que sucede cuando hay demasiada información o demasiadas redes sociales, que confunde o por ahí atosiga. Y en ese momento, con cartas, con nada, se pudo, porque eran más que nada eso, cartas, incluso acá tengo una carta de Vanzetti a trabajadores argentinos que mandó.
Y ahí, sí, acá la tengo. Antes de pasar a lo siguiente, que dice, acá está, dice, vuestra solidaridad generosa, le dice Vanzetti a los obreros argentinos, nos reafirma en la fe anárquica y humana. Vuestro sacrificio heroico nos hace sangrar el corazón, mas nos sostiene el ánimo dándonos la certeza de una victoria final del proletariado. Nosotros saludamos a quien lucha por nosotros, a quien está preso por nosotros, a quien ha muerto por nosotros. Compañeros, amigos, pueblo de Argentina, nosotros morimos con vosotros en el corazón y que ninguno de vosotros se desaliente y que ninguno vacile, que ninguno pierda el ánimo cuando os llegue la triste nueva de nuestra muerte, que ella nos espante. Esto es un poco lo que el del modelo del obrero anarquista es ser un mártir. Es un poco de ser un mártir. Incluso decían, yo sí puedo ser, que lo dijeron ahí en el juicio, más que nada Vanzetti, Sacco no era tan buen orador, decía, si yo muero por la causa para que contribuya a terminar con este sistema que nos oprime, lo hago gustoso. Y vamos a lo siguiente, que es distinto a lo que en el con el cambio, o no el cambio, con ya de sindicatos anarquistas o comunistas, sindicatos peronistas, se termina. No queremos mártires, queremos héroes. ¿Y por qué vamos a ese lado? Porque vamos a quien también se recuerda ayer, y todos los 23 de agosto, Felipe Vallese. Vamos con el primero, que tenemos el carnet de Felipe Vallese. Felipe Vallese fue un trabajador y delegado de la UOM, también miembro de la Juventud Peronista. La Juventud Peronista en finales de los 50 se conforma, cuando ya estaba proscripto el peronismo. Es uno de los que la forma, y él tenía 22 años en el 62 cuando es arrestado, yendo a trabajar en, si no me equivoco, la fábrica es TEA. Ahí está. Trafilación y esmaltación de alambres. De la sección capital de la UOM. Exacto. Mientras iba a trabajar, la policía lo detiene, lo secuestra y, según testimonios que hay, mediante torturas, lo matan. Y en una comisaría de San Martín, creo que en la primera. Y de ahí desaparece. Puede considerarse como el primer desaparecido del movimiento obrero, movimiento obrero peronista, porque ya en principios del siglo XX, en 1900 y algo, fue Penini, un trabajador anarquista en Rosario, si no me equivoco, también fue desaparecido por la policía. Pero este caso es ya en primer desaparecido, digamos, del peronismo. Después ya más tarde, con la llegada de la dictadura del 76, ya desgraciadamente van a aumentar el número. ¿Qué es lo que tiene Vallese ahí? Como que yo hablaba un poco de qué los conecta. Bueno, Vallese, delegado de su fábrica, en ese momento proscripto del peronismo, muchas tomas en fábricas, mucha organización entre los trabajadores y las juntas de los trabajadores y las juntas de los delegados actuaban más como, ya era como una red de resistencia a las políticas antiobreras que se estaban implementando, y eran quienes también, como era la resistencia peronista. Entonces, uno de los enemigos que a partir del 55 que empieza a plantearse y que empieza a presentarse son los trabajadores organizados, más que nada delegados y sindicalistas. Se toma la figura, el enemigo en esa sociedad es el trabajador organizado, el trabajador peronista, por eso es el
Perón es el enemigo, el tirano, se lo proscribe, pero todo el que reivindique los derechos y las conquistas durante el peronismo también es un enemigo. Hay dos figuras en Sacco y Vanzetti y con Felipe Vallese, hay un hilo que los conecta, que es la decisión de, para el poder, quién es el enemigo que hay que erradicar para que la sociedad sea, entre comillas, ideal. El enemigo que no deja que en la tierra de oportunidades, en el fomento del capitalismo en Estados Unidos, cumpla el sueño americano, son los trabajadores organizados. Acá el enemigo que no deja que la nación argentina crezca son los trabajadores organizados, y hay que llegar hasta incluso quebrar la ley y no permitir las garantías constitucionales, los derechos de cada uno, para que eso se cumpla. Esto en ambos casos es lo que se plantea. Tenemos, creo que el siguiente, el afiche, que es el afiche que se pone al año de la desaparición, que lo hace Carpani, como toda la ¿cómo es que se llama? La gráfica en ese momento del CGT, que la diseña Carpani. Bueno, y ya hay una búsqueda de del destino de Felipe Vallese, y es algo que incluso sigue ahora hoy en día. Después incluso en el siguiente se hacen boletines en donde se busca poner en conocimiento a la sociedad y también continuar los reclamos. Creo que la siguiente imagen es Vallese Boletín. Bueno, que sigue, ese creo que es del 65, si no me equivoco, o sea, ya pasan varios años. Van pasando los años y sigue, que hay esto de que buscar la reivindicación de que son héroes del movimiento obrero. Muchas de las tareas que por ahí uno trata de como hacer la traslación o trata de compararlo hoy en día y dice, bueno, ¿qué era Felipe Vallese? Bueno, Felipe Vallese en ese momento era parte de delegados, ahí del cuerpo de delegados, y había logrado conquistas como uniformes, como horario, el respeto del horario pactado ahí de trabajo, como incluso mejoras en los vestuarios para los trabajadores. Eran cosas que se hacen básicas hoy en día. No es que uno dice, bueno, no, era a la vieja usanza de los anarquistas de antes, que bombas molotov, preparación de atentados. No, era un pibe que defendía a los compañeros. Ya no es la utilización de la violencia para el Estado, de que la utilización de la violencia es la amenaza. La amenaza ya es la reivindicación, defensa y búsqueda de nuevas conquistas de derechos para los compañeros y compañeras. Incluso creo que en el siguiente hay un llamado a un acto, que creo en los 70 es Vallese Acto, es un afiche, a ver si no me equivoco, ahí está, creo ya en los 70, que la búsqueda del esclarecimiento. A los 9 años, ¿no? Exacto, siguen pasando los años y no hay, que incluso en lo que es el juicio no hay o sea, desde el Poder Judicial no hay una búsqueda de querer encontrar la verdad. Ya incluso pasan 40 años más o menos de ese momento, 40 años con lo que es Sacco y Vanzetti, y incluso en distintos países sigue el mismo modus operandi de lo que es el Poder Judicial, de los jueces, de no darle... Exacto. Y hay algo, y es algo, yo lo traía un poco acá, de ahora con lo que es ¿cómo es que se llama? Los tiempos de ahora de la búsqueda de un enemigo para lo que es el poder.
ya vimos, bueno, un poco en la campaña ahora que las medidas que se van a tomar, por ejemplo, por alguno de los dos casos, con lo que es la Libertad Avanza o lo que es Juntos por el Cambio, es ir contra los sindicatos, contra los convenios colectivos de trabajo, incluso contra las estructuras y los dirigentes. Un poco es ir contra la ultraactividad, un poco también es ir contra el manejo de las obras sociales, que es manejo de los trabajadores y para los trabajadores. También hay una idea de ir en contra de los pisos mínimos para negociar, incluso el salario mínimo vital y móvil, de que se pide, o sea, se propone que un trabajador negocie por debajo de eso, que ya creo que ahora está en 112.000 el salario mínimo vital y móvil, que ya es demasiado bajo. Las ideas, en vez de igualar hacia abajo, las ideas que se proponen son igualar hacia, en vez de igualar hacia arriba, las ideas que se proponen son igualar hacia abajo. Y obviamente, para no extenderme demasiado, ponemos un video, el discurso final de la película Sacco y Vanzetti. Ahora lo ponemos. Una frase, señor Gassman, que siempre me viene a la memoria. Usted, señor Vanzetti, vino aquí, a El Dorado, para hacerse rico. Ahí le dice el fiscal de que vino a América a hacerse rico. Es una frase que me hace sonreír. Yo nunca pensé en enriquecerme. No es esta la razón por la que estoy sufriendo y pagando. Estoy sufriendo y pagando unas culpas que efectivamente he cometido. Estoy sufriendo y pagando por ser anarquista. Y yo soy anarquista. Por ser italiano. Y yo soy italiano. Ahí está. La búsqueda del enemigo es ya ser anarquista y ser inmigrante, no importa lo que hayan cometido, lo que hayan hecho, y si cometieron o no un delito, ese es el enemigo, y esa es sería como la búsqueda del enemigo común, la excusa para implementar el sistema en contra de los derechos. Y un poco también lo que fue dentro de la proscripción del peronismo en las dictaduras, la búsqueda del enemigo común era el obrero organizado, y bueno, un poco lo que se ve ahora. Sigue haciéndolo. Exacto.